A ver, los demás, qué me pueden decir? ¿Influye las herramientas que utilizas, el lugar donde trabajas en el resultado? Yo digo, bueno, por mi parte yo digo que sí, porque mire, por ejemplo, con Davis, ¿cómo se llama? Con Davis David Quinto, Leach. Lichi quedó. Beach, por ejemplo, ocupa un espacio amplio, casi no cerrado, porque haga de cuenta que, bueno, si uno quiere tomar aire o algo así, pues yo creo que le fluyen más como que las ideas, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Pero no solo eso, por ejemplo, no sé qué tanto les gusta a ustedes un artista en específico. No hablo solo de pintura, hablo de música, hablo de directores de cine, ¿no? Que les guste uno mucho y hayan seguido su trayectoria. ¿Por qué digo seguir la trayectoria? Porque, o sea, si es un músico, que ustedes conozcan 3 o 4 discos. Si es un escritor, que conozcan 3 o 4 libros, ¿no? Si es un pintor, pues que conozcan por lo menos 3 o 4 series, no nada más 3 o 4 cuadros, sino series. Y que ustedes hayan leído un poquito o investigado sobre cada uno de las series o de los discos, de los libros, en dónde se inspiró, dónde se escribió. Eso les podría dar un panorama de si influyó o no influyó en la obra, ¿no? Hay músicos que de pronto para grabar un disco se van al campo, se van a la playa, y en el disco te das cuenta, o sea, sientes una vibra distinta a lo mejor a su otro disco que grabó en Nueva York, o que grabó en Ciudad de México, o que grabó en vivo, ¿no? Eh, Ahí es donde podemos darnos cuenta de que el entorno, la gente con la que hablaba, la música que le rodeaba, las plantas, la montaña, influyen 100% en el resultado de la obra, ¿no? En este caso estamos viendo los talleres, pero pensemos también en lo que hay afuera, ¿no? La ciudad en la que se encuentra el taller. Miren, un ejemplo, el de Salvador Dalí. Obviamente hablamos de un artista pues un poquito más atrás, ¿no? Salvador Dalí fue de mediados del siglo pasado, pues era distinto también, ¿no? Incluso la vestimenta que utilizaba, los muebles se ven distintos. Dalí con cuadros en gran formato. Dalí, la verdad, es uno de los artistas más impresionantes de la historia. ¿Y por qué lo digo? No nada más porque me guste mucho su obra, sino porque hacía de todo, hacía escultura, hacía música, escribía, pintaba, en formato pequeño, en formato grande, escultura en cristal, escultura en madera. Era una locura. Hacía cine, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, detrás a Gala, que fue de la que estuvo eternamente enamorado, que además hay una historia ahí medio obscura en relación a Gala. Resulta que Gala era esposa de otro artista muy reconocido, de Breton, otro surrealista, los más importantes. Cuando Dalí tiene un accidente y anda en muletas, Breton le dice a su esposa que pues se vaya con Salvador a cuidarlo, ¿no? Como enfermera, y pues Dalí termina bajándosela a su cuate y se enamora de por vida. Y bueno, en muchas de las pinturas de Dalí ustedes van a encontrar cosas bien interesantes bueno, a Gala, obviamente, como musa, pero también en muchos de sus cuadros pueden encontrar muletas, pueden encontrar saltamontes u hormigas, porque Dalí les tenía fobia a esos dos animales. Y bueno, eso nos habla también, pues, de que el entorno influye, ¿no? Y creo que yo la verdad no soy muy fanático de la obra de Frida Kahlo, pero si ustedes la conocen, la obra, también pueden encontrar mucha de su vida plasmada en los cuadros, ¿no? Los corsets, la unión a estos cables o tubos a los que estuvo siempre conectada por sus enfermedades, la atadura a la cama, eh, los cuartos en los que estaba siempre enfrentándose a ella, el tema del amor, todo lo que sufrió, según dicen, con Diego. Entonces, en la pintura vamos a encontrar eso, ¿no? Y eso viene de afuera. Yo hablo mucho con ustedes de que lean, viajen, vean películas, escuchen diferente música, coman diferentes cosas, porque eso va a enriquecer su obra, ¿no? Si nos van a faltar impulsos. Entonces, bueno, los ambientes físicos o sociales favorecen a la creatividad de las personas, ya que en ellos conviven siempre, la persona siempre está
en esa ciudad o está en ese cuarto y es donde crea, ¿no? Donde escribe la historia. Siempre que este ambiente añada algo nuevo y se produzca un cierto reconocimiento social. Es decir, cuando él se inspire realmente del espacio que le rodea. Ahí es donde va a influir. Hemingway, por ejemplo, escribía, bueno, tomaba un montón, estaba en Cuba, era amante del ron, escribía en su casita de madera, ¿no? Y lo vemos en su obra, se nota su obra. Hay artistas que han escrito mientras estaban en la cárcel. Este, un ejemplo claro, no toda la obra, pero parte de la obra se escribió en una celda, es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y la obra pues nos habla de libertad y de locura. Pues es interesante también la propuesta. Francis Bacon, ¿qué les parece este ambiente? Muy de locos. Un artista muy contempo. Lo vemos en su obra, Francis Bacon, utilizando mucho color, cosas que no se entienden, incluso que para gente podría parecer desorden. Y yo creo que cualquiera de ustedes que entrara a este estudio diría, ¿qué demonios es esto? ¿Dónde encuentro un lienzo? ¿Dónde hay un lápiz? ¿Dónde hay pintura? ¿No? Pero algo interesante de este estudio o algo que yo, no sé, me llamó mucho la atención y se los quiero compartir, es la ventana en el techo, ese tragaluz enorme. Porque cuando un artista pinta, igual que cuando toma fotografía o video, pues la iluminación es, no sé, yo creo que el 70% de la fórmula, ¿no? La luz, porque pues al final la luz es la que refleja los colores, la luz es la que me va a dar los contrastes, las sombras. Entonces, esa ventana arriba definitivamente genera un efecto visual en lo que sea que Francis Bacon esté pintando, ¿no? Y eso me parece a mí súper interesante. Lo van a ver más adelante ustedes. Fotografía viene de dibujar con luz, o sea, la palabra tal cual significa dibujar con luz, fotos y grafos. Por lo tanto, para hacer buena fotografía hay que entender la luz, ¿vale? Porque lo que hace la cámara es captar las luces y cómo éstas impactan a los objetos. Entonces, la idea de tener una luz desde arriba, una iluminación en el techo de esta manera, un ventanal enorme que es como si fuera un reflector enorme, creo que tendría mucho impacto en cómo ve él las cosas, cómo ve los colores, los tonos, las combinaciones. Si es que en algún momento pusiera un objeto que quiere copiar, la luz desde dónde le pegaría. De hecho, cuando ustedes entren a clase de fotografía, creo que es como por tercer, cuarto semestre, pregunten mucho sobre iluminación, por favor, mucho, mucho, mucho y aprendan. Y hay algunas técnicas, incluso hay nombres de técnicas, y una, no recuerdo ahorita el nombre, pero una de las técnicas es la iluminación desde arriba, ¿no? Y dibuja sombras de cierta forma en el personaje, los flashes, cómo se acomodan las lámparas. Entonces, me llama mucho la atención que en este estudio específicamente hay iluminación superior, ¿no? Eso a mí personalmente me llamó la atención. Hans Horton, vean este estudio, a mí me encantó. Yo creo que es de los que más me gusta, ¿no? Y es un gran ejemplo de que no necesariamente tiene que haber desorden. Creo que es un espacio bastante limpio, más allá de las manchas de pintura en el piso, como mencionaba Aldo, un trabajo un poquito sucio. La pintura, pues sí, ¿no? Porque te manchas por todos lados, pero definitivamente aquí hay orden. Digo, otro detalle a mencionar, o dos detalles a mencionar que a mí me parecen interesantes. Paredes blancas completamente, eso ayuda a la iluminación, y un ventanal enorme, ¿no? Que da específicamente a la naturaleza. Entonces, siempre se relaciona a la creatividad con la naturaleza, ¿no? Que cuando te sientas un poco perdido, salgas a caminar, a ver los árboles, las plantas, los animales,
Pues porque al final ahí está la inspiración. Yo les quiero contar una regla que yo tengo. Esta realmente nunca me la enseñaron a mí en ninguna universidad ni clases, simplemente la fui como desarrollando. Cuando yo me preguntaba qué combinaba con qué, o sea, pensando en la ropa o pensando en la pintura, los colores, yo siempre decía, pues si no sé si este color combina con este, pienso en la naturaleza, ¿no? Y si en la naturaleza esa combinación existe, pues entonces funciona. Para mí, como que mucha inspiración viene de ahí, ¿no? Si o sea, el otro día lo hablábamos de los valores sociales. Si los animales lo hacen, entonces para mí no está mal. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero en los colores me pasa eso, ¿no? Cuando me estoy vistiendo, digo, esto combina con esto, y entonces pienso en una flor, en un fruto, en un árbol, porque para mí el si combina o no, la regla de si combina o no, es qué tanto nuestro ojo está acostumbrado a eso. Entonces, si lo vemos en la naturaleza, pues nuestro ojo está súper acostumbrado. Y de ahí es de donde creo que la naturaleza juega un papel importante, ¿no? La teoría de sistemas plantea la existencia de un individuo que interactúa con otros dentro de un contexto cultural al que le llama dominio. ¿Sale? El dominio, fíjense, el dominio es el entorno en el que una persona interactúa con otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la zona de confort? La zona de confort es ese espacio donde tú te sientes cómodo. Si te sientes cómodo es porque lo controlas el espacio, controlas los lugares, los muebles, los colores, la luz, la música. Ese espacio tú le llamas dominio. La música, la publicidad, la tecnología. El artista interactúa también dentro de un contexto social que corresponde con las personas que influyen sobre el dominio y que definitivamente son las encargadas de validar las innovaciones que se producen dentro de este. ¿Qué significa? El artista trabaja en un entorno al que él le llama dominio, un espacio que él controla, pero este dominio también está formado por las personas que interactúan alrededor, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo. Estamos viendo ejemplos de talleres de artistas plásticos, pero pensemos en una oficina, en una agencia de publicidad. ¿Cómo está tu escritorio? ¿Cómo está tu oficina? ¿Y quiénes trabajan alrededor tuyo? ¿Quiénes son tus compañeros? Armando, ¿levantaste manita? ¿Ya la Bueno, profe, bajaste? que Ah, tengo una duda que si aquí tu dominio sería como su zona de confort. uh-huh. Tal cual. O sea, tal cual es la zona de confort. Por ejemplo, Aldo dice que dibuja, que ilustra, le gusta ilustrar. Aldo se siente muy cómodo ilustrando en su cuarto, ¿no? Pero ¿cómo sería Aldo si un día lo llevamos a un concurso de dibujo, lo sentamos entre varios escritores y artistas y lo ponemos a dibujar? ¿Sabes? Ese es un reto creativo, porque lo sacamos de su zona de confort. Sí, se va a sentir un poco incómodo mi compañero. Pero fíjate bien, ¿eh? No, la palabra incomodidad no necesariamente tiene una connotación negativa. La incomodidad es un estado de no confort en el que si eres inteligente y te atreves, conviertes ese espacio en tu dominio y le puedes sacar provecho. Entonces hay gente que al sacarlo de su zona de confort produce mejores cosas, porque cuando está en su zona de confort produce cosas que ya conoce. Y eso es lo que los artistas hacen. Qué chido que lo preguntes, Armando, porque justo eso es algo que hacen los artistas. Se sacan de su zona de confort. No, hay artistas que de pronto dicen, voy a dejarlo todo, me voy a vivir a otro país. O me voy a escribir, me quiero encerrar 7 meses en el bosque, en una cabaña para escribir. O voy a grabar en un estudio donde grabó, no sé, me va a costar mucho dinero, pero donde grabaron los Beatles. Y entonces te sacas a una zona de confort donde sabes que no nada más el espacio, sino la gente que trabaja ahí también te va a exigir más. Y entonces tu dominio, pues te reta. Ahora está padre porque ya tu dominio no es un espacio que controles, sino ya es un lugar que te está retando a sacar algo mejor de ti. Creo que un ejemplo bien claro de esto, pues son los deportistas, ¿no? Los deportistas tienen un dominio, es el equipo en el que han sido formados. Los cambias de dominio, es decir, los cambias de equipo o de ciudad, y puedes tener una caída enorme o puedes tener una subida enorme. Un ejemplo, pues, a lo mejor Messi juega súper bien en su dominio,
pero lo critican mucho porque cuando se va a la selección argentina, pues no entrega resultados. En el Barcelona tiene todo, campeonatos, balones de oro, Champions, ¿no? Y eso que no me gusta el fútbol. Pero en la selección argentina no ha logrado nada. Entonces, muchos de los jugadores mexicanos, por ejemplo, se les critica de que están muy cómodos con la Federación Mexicana de Fútbol porque les paga muy bien y les exige muy poco. Por eso no se van a jugar a Europa o no se van a jugar a Estados Unidos, ¿no? Porque se les exigiría más. Probablemente los salarios no son los mismos, pero estarían en una zona que no es de confort. Ahí estaría padre ver qué ofrecen en esos lugares. Checo Pérez en Alemania tardó mucho tiempo, no le iba bien, a veces no tenía ni qué comer en lo que subía, ¿no? Pero probablemente él sabía que si se quedaba en México no llegaría al lugar en el que estaba. Entonces, está bien interesante este tema, les digo, hay muy poco estudio sobre esto, realmente es una ciencia bien nueva. Nosotros, ustedes, van a ser los que vayan escribiendo también esta historia, ¿no? ¿Qué tal escribiría Armando? Armando nos sorprendió con su cuento, ¿no? La segunda vez. ¿Qué tal escribiría o qué pasó en ese segundo cuento? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se fue a escribir a otro lado? ¿Se encerró? ¿Pidió ayuda? ¿O simplemente fue el retarlo y decirle, a ver, queremos otra cosa? ¿Qué pasó en eso? Y me gustaría ir como estudiándolo y que ustedes hicieran ese ejercicio de ¿cuándo sale lo mejor de mí? ¿Cuando me reto o cuando estoy en una zona de confort? Porque cada quien va a funcionar distinto, no hay una fórmula. Y volviendo a lo que les decía de las preguntas en las conferencias, tú no puedes preguntarle a un artista que tengas enfrente, oye, ¿qué cámara usaste? Porque eso a ti no te va a convertir en buen fotógrafo. O en qué me inspiro yo no te va a convertir a ti en buen creativo o diseñador, porque cada uno tiene su propia fórmula. ¿Sí me cachan eso? Bueno, yo de mi parte sí. También yo, profesor. Carlos, Carlos, tú me decías que te gustaba la música, ¿no? ¿Tocabas algo? Sí me gusta la música y tocaba un instrumento, la guitarra, tocaba porque ya no. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué ya no? Porque me empecé a dedicar otra vez, haga de cuenta que yo antes era muy, como que muy de deportes, de que entrenaba vóley, entrenaba fútbol, jugaba básquet, Ok. prácticamente de todo. Y en tiempos, bueno, en ratitos agarraba el instrumento, pero básicamente como que me enfoqué más en eso, en lo deportivo, y pues olvidé creativo, por así decirlo. Ujú. Ok, ok. Pues estaría padre ver qué pasa y cómo se mezclan las dos, ¿no? Hace algunas clases hablábamos de los hemisferios. Acuérdate, no ejercites solo uno de los dos. Entonces, el hecho de que estés aquí en la uni creo que también habla de que quieres ejercitar el otro lado y está bien. Y vayan ustedes estudiándose. A ver, me gustaría aquí hacer también una anotación. En esta clase yo no les puedo enseñar a ser creativos, ¿no? O sea, hablábamos el primer día de los alcances de esta clase. La creatividad no se puede enseñar. Yo les puedo enseñar ejercicios, les puedo enseñar técnicas, les puedo enseñar ejemplos, pero la creatividad ustedes ya la traen en la cabeza. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que despertarla. ¿Cómo? Disciplina, constancia, organización. Vayan estudiando ustedes mismos su propio proceso. O sea, cuando tú te des cuenta de que hiciste algo bien chido, no importa qué, escultura, pintura, un texto, pregúntate cómo lo hiciste. ¿Qué pasó? ¿Qué te inspiró? ¿Qué estaba junto a ti? ¿Qué música estabas escuchando? ¿Cómo te sentías? Tu estado de ánimo. Para que vayas experimentando, ¿no? A ver, me vuelvo a hacer sentir igual, vuelvo a sentarme en el mismo lugar y solito vayas encontrando tu fórmula, porque para cada uno su fórmula es distinta. Y una vez que hayas entrado a una zona de confort donde produzcas muchas cosas muy buenas, pero de pronto te estanques, pues rétate y cambia tu zona de confort y busca una nueva forma de crear, porque solo así las ideas están constantemente creándose, ¿no? Las ideas están aquí todo el tiempo, pero depende de ti que salgan a la realidad y ese es tu trabajo, ¿no? Y no mío. Miren el estudio de Pablo Picasso, uno de los artistas más grandes de la historia, de los más reconocidos. Me encanta, ¿no?
español en Barcelona, su estudio. Bueno, pues los pisos allá obviamente son muy amplios, techos muy altos. Podemos ver un estudio de Pablo Picasso que seguramente tenía una gran vista, ¿no? Unos ventanales enormes por la luz que entra desde el lado derecho, lo puedo ver. Eh, pero también una ciudad pues, llena de historia, ¿no? Yo creo que mucha de la obra de Picasso está inspirada también en la arquitectura de Barcelona, en la historia. Hay mucho de Medio Oriente en Barcelona, o sea, arquitectura, influencia, comida, eh, pintura, colores, y yo creo que eso influyó mucho en su obra. Bernard Buffet, otro estudio un poquito, pues no sé, caótico, sería la palabra. De pronto yo veo estos espacios y digo, no, yo la verdad, o sea, aquí les va mi caso, ¿no? Funciono completamente al revés. O sea, yo cuando es mi trabajo creativo, me siento y mi escritorio tiene que estar limpio y organizado. Incluso no puedo empezar a trabajar si el escritorio de la computadora no está organizado. O sea, mis iconos, mis carpetas tienen que estar en orden, ¿no? Eh, entonces, cuando veo esto, sí me brinca un poco, ¿no? Entiendo que dentro de la creatividad hay desorden, pero pues no manches, no tanto. A mí en lo personal sí me gustó más este espacio. Este, Sí. sí, claro. Y mira, dime, perdón, ¿quién iba a decir algo? Yo lo Ah. veo y me recuerda a mi cuarto. Claro, y a ver, no hay una fórmula de nuevo, ¿no? No hay una fórmula correcta. No por tener mi cuarto desordenado voy a ser más creativo. Más bien es cómo funciona tu proceso, ¿no? Lo que sí quiero aclararles, chavos, hay una diferencia enorme entre la creatividad artística y la creatividad comercial. El artista eh, no tiene tiempos de entrega, no tiene clientes, no tiene un brief que cumplir o un cronograma que cumplir. El comercial, es decir, el diseñador, el publicista, nosotros que estamos estudiando esto para dedicarnos a lo comercial, sí tenemos que tener cierta disciplina y orden en la entrega de nuestros proyectos. Es decir, cuando estés trabajando como artista, tú tienes que separar. Cuando esté yo de artista, no hay problema, ¿no? Ponte a crear, desordena. Pero cuando estés trabajando para clientes, el cliente necesita orden. El cliente te va a pedir un cronograma de trabajo, te va a pedir días de entrega, horas de entrega, procesos creativos. Tienes que fundamentar con teoría, con investigación de mercado, con estadística, sociología, antropología, bla, 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 y se vuelve mucha información, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo un poco de orden. O sea, sí tengan su espacio libre, pero también lleven cierto orden, porque si no te vas a volver y perdón que lo diga, pero si hay una infección un virus en el ambiente creativo actualmente, es el desorden. O sea, hablas con impresores, hablas con diseñadores, con fotógrafos y, sí, perdón, no lo tengo, pero te lo entrego mañana, ¿no? Y pues por eso la industria no nos toma en serio, porque pues ni siquiera nosotros mismos nos tomamos en serio. Y qué bueno que esta clase está grabada para que así también si algún artista me está escuchando, un diseñador, pues le caiga la pedrada, ¿no? Falta disciplina y falta organización en el ambiente publicitario. A veces nos compramos la idea de que el desorden y de que, soy libre y puedo hacer lo que quiera y me visto como quiera y llego a la hora que quiera, como quiera, cuando quiera y entonces el cliente no te toma en serio. O sea que, digo, ese es un tema de debate para después, pero nada más para que vayan ustedes también organizando ideas. Hay algunos estudiosos de la creatividad que opinan que una persona puede ser creativa en un ambiente estructurado y reglamentado. Y por otro lado, hay quienes consideran que en el campo de la creatividad no debe haber criterios, tiene que ser mucho más libre. O quienes dicen que si eres muy libre y abierto, pues corres el riesgo de perder el dominio, ¿no? Fíjense bien, aquí nos está diciendo, hay teóricos que dicen, déjalos ser libres. Hay teóricos que dicen, no, hay que ponerles disciplina. Hay teóricos que dicen, es que si los dejas demasiado libres, los pierdes.
Hay quienes dicen, ah, bueno, es que si les pones reglas, pues aprietas tanto la creatividad que no funciona. Lamentablemente en el mundo laboral, eso se los adelanto, pues existen reglas, ¿no? Yo actualmente soy gerente de marketing en una empresa, bueno, llevo diferentes marcas. Y está, por un lado está, bueno, una de mis jefas, que es la de recursos humanos, que dice, es que yo entiendo que la creatividad, Mau, contigo funciona mucho más libre, tú no te preocupes, trabaja desde casa o ven, no tienes horario o hazlo de esta forma. Pero por otro lado, yo tengo que presionarme a mí y reconocer que sí tengo que plantearme un horario, que sí tengo que plantearme entregas, que sí tengo que llevar orden en mis archivos, porque si no, lo pierdo, ¿no? Y al final el dueño de la empresa está pagando un salario porque yo cumpla con ciertas cosas. Y si yo le digo, no, es que, no ha llegado la musa de la inspiración, entonces este mes no te voy a entregar, pues él tranquilamente me dice, pues este mes no te puedo pagar, ¿no? ¿Qué les trato de decir con esto? Tienen que encontrar su propio equilibrio, pero no por eso pierdan toda la influencia de los que están alrededor. Si trabajas para una empresa, hay que acatar las reglas de la empresa. Si en la empresa te dicen, eres creativo, pero aquí vienes vestido de zapatos y traje, pues ni modo, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en empresas donde tuvimos que rechazar candidatos muy buenos porque traían el pelo pintado de colores o los tatuajes o el corte de cabello, cosa que a lo mejor no va conmigo, es decir, yo no estoy de acuerdo en que no contrates a alguien por su color de cabello, ¿no? Pero Porque lo era, discriminan, ¿no, profe? A esas personas. sí, pero a ver, te platico, aquí a esto iba. Era un laboratorio médico donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, yo llevaba el marketing de un laboratorio médico pues bastante grande en Puebla y me piden contratar diseñadores cuando llega un chico, de verdad era un chico talentosísimo, ¿no? Y yo le dije, pero traía el pelo verde, creo. Y le dije, oye, pues sí, nos encanta tu currículum. Les pongo un ejemplo, ¿no? No es para exponer a nadie, pero iba a ganar, no sé, a lo mejor 12, 15 mil pesos mensuales. Y le dije, pero lo único que te pediríamos es cortar el cabello. Entonces, no le llamaría discriminación, pues le llamaría acatar ciertas reglas del entorno, ¿no? Obviamente a él lo sacas de su zona de confort, porque él automáticamente dice, me estás bloqueando la creatividad. Pero yo me pregunto, ¿realmente tu creatividad depende del color de tu cabello? ¿No? Entonces, creo que ahí, bueno, les platico la historia, ahí el chico decidió rechazar el trabajo. O sea, no aceptó el trabajo porque no iba a cambiar su cabello por nosotros. Yo no creo que lo estuviéramos discriminando. A ver, y yo no estaba de acuerdo en que le pidieran cortarse el cabello. Yo normalmente ando de cabello largo. Pero, pues eran reglas en ese espacio, ¿no? ¿Y por qué existen esas reglas? Bueno, pues podríamos entrar al tema de que es médico, estábamos en época de pandemia, tratas con gente que no siempre va a tener el mismo, o sea, no es lo mismo una agencia de publicidad donde todos son creativos que un laboratorio médico donde la gente sí espera cierta formalidad, ¿no? Al médico lo obligan a ir siempre corbata, traje, zapatos, pero el que trabaja junto a él puede estar vestido de otra manera, pues no, no hay congruencia en la empresa, solo porque es diferente puesto. Entonces, no sé, es donde yo los invito también a que ustedes digan, bueno, a ver, qué estoy dispuesto a sacrificar en mi trabajo y qué no, y hasta dónde eso va a influir en mi desarrollo creativo. Porque y este soy yo, personalmente, no creo que un corte de cabello te haga más o menos creativo. Creo que eso es pues, algo que te gusta y te hace feliz, pero punto, ¿no? Si a mí mañana me ofrecen otro trabajo ganando el doble, pero tengo que vestirme de traje diario, miren que no me gustan los zapatos ni los trajes. Y me dicen, pero vas a ganar el doble, ¿ustedes no creen que voy a ponerme traje diario? Claro que sí, ¿no? Y no creo que eso vaya a afectar mi creatividad. Pero bueno, ya es cuestión de cada uno. Vea nada más el espacio de San Francisco. Me encanta, ¿no? Me encanta también súper, pues, arte abstracto, contempo. Ahora, me encanta porque también estos artistas que llegan aquí, a veces los vemos y, eso lo hace cualquiera, ¿no? Y no, o sea, detrás de esto hay un chorro de escuela, estudio de color, contraste, y seguramente él en su historia podremos encontrar que te pinta cualquier otra cosa y la pinta bien, porque así es como llegan los artistas a esto. Pero me encanta, vean el espacio, ¿no? A mí me gusta el cuadro que está, es
al lado de él. Sí, 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 claro. se ve precioso. Creo que este es uno de mis favoritos. ¿Sí? ¿Estudios? Sí. Porque hay como un desorden, pero también hay un orden. Y no sé, Es, me gusta. es que visualmente está lindo, ¿no? Aunque esté desordenado. Está, o sea, los colores le dan como cierta vida y eso está padre. Pero de nuevo la luz, ¿no? Aquí hay mucha luz. Pues aquí, yo que voy aprendiendo qué encuentro de constante en todos los estudios, pues siempre hay mucha luz. Entonces, pues trato de trabajar en espacios con buena luz. Para que una persona pueda ser considerada creativo publicitario, debe acceder a los dominios de la publicidad y de la creatividad. ¿Ya vieron? O sea, hay que entrar al juego. Adquirir los conocimientos necesarios dentro de ese dominio, es decir, saber sobre el lenguaje que se utiliza, los concursos, las convocatorias, los briefs. Aquí es donde los invito a que ustedes también se vayan metiendo al ambiente creativo si es que quieren dedicarse a eso. Conocer las reglas para actuar con una alta motivación, un pensamiento divergente, tiene que romper las reglas, poseer una gran personalidad y tener siempre a la mano la innovación. Fíjense, ahí son algunos consejos interesantes. ¿Quieres ser creativo publicitario? Recomendaciones. Mucha motivación. Pensamiento divergente. El pensamiento divergente es aquel que piensa distinto, fuera de la caja. Hay muchas maneras de referirnos a este pensamiento, pero es aquel que rompe reglas. Ahora, ¿qué tipo de reglas? ¿No? Pues reglas mentales, no reglas sociales. Poseer una gran personalidad y siempre apuntar hacia la innovación. Si tratamos el ambiente creativo en la publicidad, observamos cómo la creatividad se ve favorecida por algunos factores. Miren esto, ahora vamos a otro tipo de ambientes creativos, ¿no? Son las oficinas de Cartoon Network. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense qué chido, ¿no? Tenemos la combinación de esto a lo que yo quería llegar. Tienes desorden, tienes permisos, tienes colores, tienes juguetes, pero en un entorno ordenado, ¿sale? Cada uno tiene su cubículo. Puedes tener desorden, sí, incluso cosas colgadas del techo, por ahí se ven naves espaciales, ¿no? Pero en tu espacio. Y les apuesto que hay cronogramas y hay juntas de trabajo y tienes que entregar el día que se te piden las cosas, ¿sale? Porque si no, el desorden nos lleva a que no entregamos las cosas a tiempo, como son los cubículos por dentro, ¿no? Ya vieron, allá atrás está tablón. Entonces, sí, en ambientes como estos, puedes ir de gorra, puedes ir de short, puedes ir de tenis o chanclas. Está bien, eso no te va a hacer menos creativo. Pero, así como ganas derechos, ganas responsabilidades. Seguramente tienes horario laboral, tienes que entregar a tiempo tu trabajo, tienes que mantener tus carpetas ordenadas, tienes que llenar formularios, tienes que conocer todo sobre la industria, ¿sale? Porque eso es lo que a veces nos falta como creativos, sobre todo en el tema estudiantil. Decimos, es que yo quiero una oficina así, donde me vista así, pero también quiero llegar a la hora que quiera, comer, poner mi música alta y entregar los trabajos cuando yo quiera. No, pues entonces tú no quieres trabajar, ¿no? O sea, tú lo que quieres son vacaciones. Entonces, unas por otras, ¿no? Vean esta, o sea, me encanta este cubículo. También dentro de Cartoon Network. Súper chido, ¿no? Pero hasta dónde llega el desorden y qué desorden es. El nivel de exigencia, siempre que no sea excesivo y se convierta en una fuente de tensión. En la creatividad tiene que haber nivel de exigencia. Tú tienes que decirte a ti mismo, voy a crear una canción, pero la quiero para tal día. Y la quiero con este nivel y todos estos instrumentos. Porque si no, se vuelven en esos proyectos que siempre están ahí guardados y que algún día escribiré una canción. Y así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Hay que usar métodos de incentivos que favorezcan la interacción utilizando, por ejemplo, los siguientes ejes temáticos.
perdón, me voy a adelantar a los ejes temáticos. La originalidad condicionada culturalmente. La cultura, toda vez que sea, perdón, aquí entra la cultura. Y entonces cuando hablamos de originalidad, ¿qué pasa con la cultura? Bueno, la cultura, toda vez que, perdón, es que aquí se me pierde, ¿cómo vamos a esto? Listo. La cultura, toda vez que son formas de pensar y sentir creadas por el hombre y transmitidas de generación en generación, representan una transformación y como tal formas de cambio en el pensamiento, en los objetos que nos rodean y en el descubrimiento de elementos que antes no existían. La cultura es todo el aprendizaje histórico del ser humano, todo lo que tiene, su familia, su ciudad, su música, sus libros, su comida, eso es cultura. Pero tú como creativo tienes que obligarte a influir en esa cultura como esa cultura influye en ti. Así como esa cultura te ha cambiado, tú cambias esa cultura. Pero entiende que esa cultura conlleva reglas, conlleva normas. No puedes visitar un país y esperar que todo el país se adapte a tu forma de ser. Esto pasa, perdón, pero con los americanos, con el gringo. No voy a decir americano porque todos somos americanos, pero el gringo visita México y quiere que todos hablen inglés. Y ahí está el mexicano hablándole en inglés, ¿no? Háblenle en español. Porque cuando nosotros visitamos Estados Unidos nos hablan en inglés. Y sus papeleos están en inglés, y sus restaurantes y sus cartas están en inglés. Entonces, lo mismo en Francia, lo mismo en Alemania. México tiene una cultura y tenemos que estar orgullosos de ella. Eso es lo que influye en nuestras creaciones. Miren estas oficinas. Son las oficinas de Dropbox. Espacios mucho más abiertos. Incluso allá atrás se ve como alguien viene en monopatín. Tú te puedes salir de tu escritorio y llegar a son mesas grandes de trabajo, puedes tener ahí las reuniones frente a todos, puedes sentarte en uno de los cojines, tienen mesas de billar, tienen bar dentro de la oficina. Esto se está dando mucho en Silicon Valley, que es la zona donde se reunieron muchas de estas empresas, jóvenes súper creativos, pero no porque esté allá significa que no lo podemos tener aquí, ¿no? O sea, también se puede tener aquí. En agencias publicitarias tratamos de desarrollar estos modelos creativos donde, sí, si no te sientes hoy creativo no pasa nada, vete a tu casa, pero el proyecto es para el viernes y eso no cambia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas libertades que no me hagan perder el camino, ¿no? Las oficinas de Facebook, incluso allá afuera está un área de patinaje, las tornamesas del DJ, sillones, ¿no? Seguramente hay hamacas, columpios. O sea, son oficinas súper chidas para trabajar, súper chidas, pero también les apuesto que es gente súper estructurada en su modelo de negocio, ¿no? Google, ¿qué tal las oficinas de Google? Nos encantaría trabajar ahí, ¿no? A mí sí. Y yo creo que ustedes lo han notado, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de visitar la universidad, no es una universidad común, ¿no? Los espacios de estudio, los espacios, las áreas comunes no es como Muy cualquier otra comunes. universidad. No, así están muy llamativo también las instalaciones. Claro, No, nada más he visto las fotografías y sí se ven súper cómodas, súper. sí, sí está chido. Inventional Factory, vean nada más estas oficinas. Qué lindo, ¿no? Se podrán nadar ahí. Sí, claro, pues es la idea. Bien, una sala de juntas, así que tal les caería. Hay muchas técnicas creativas. Vamos a ver después. Bueno, ya hemos visto dos. Me parece que ya hemos visto dos. Y, perdón, me voy a admitir. Martín. Profe, perdón que lo interrumpa, pero quedan menos de un minuto. Sí, ya se nos acabó, ¿verdad? Bueno, denme un segundo nada más. Nos conectamos de nuevo para despedirnos porque igual ya terminó esto, pero para despedirnos, ¿sale? Entonces nos volvemos a conectar luego, por favor.